el mar estaba tan embravecido que estaba a punto de darle vuelta a la barca. Y él dice que se levantó y calmó la tempestad y hubo una gran bonanza. Ese es nuestro Dios, hermano. Busque ahí en su Biblia Romanos capítulo 3 y versículos del 23 al 25. El tema de esta tarde es el poder redentor de la gracia de Cristo. El poder redentor de la gracia de Cristo. Romanos capítulo 3 y versículos del 23 al 24. ¿Lo tiene? Lo leemos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, de su Hijo y su Santo Espíritu. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Oramos. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, mandaste a tu Hijo, Señor Jesucristo, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas. ¿Cómo, Señor, usted, Señor, mandó a su Hijo? No le importó nada. Mandarlo, Señor, a sufrir para poder, Señor, darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos por ese favor, Señor, que nos hiciste para con cada uno de nosotros, porque todo se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El poder redentor de la gracia de Cristo. ¿Qué significa? Que Dios ofrece el perdón de los pecados y salvación a través del sacrificio de Jesús. Usted sabe, hermano, que el pecado entró, dice la palabra del Señor allá en Génesis. Cuando Dios, hermano, creó, ahí lo puede encontrar en Génesis capítulo 3, Dios creó todo, hermano. Creó los animales, creó los árboles y todo, hermano, con el propósito de que Adán viviera en ese Edén. Y en ese momento, hermano, Adán tenía una comunicación directa con Dios. Pero hay algo bien importante, hermano, de que él le dijo a Adán: de todo árbol que hay aquí, ustedes pueden comer, pero el árbol del conocimiento, de ese ni siquiera lo pueden ni tocarlo. Pero usted sabe, hermano, de que Satanás es astuto, hermano. Satanás siempre va a tratar la forma de atacar a sus hijos. Y usted sabe que Adán era la creación de Dios, él lo había creado, y él sabía de que no podía atentar en contra de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Atentar contra su creación. Entonces, hermano, váyase conmigo ahí a Génesis capítulo 3, para que podamos entender este tema, el poder redentor de la gracia de Cristo. Génesis capítulo 3, y dice el 3. Lo vamos a leer allí para que usted tenga una idea de lo que esta tarde queremos que le quede plasmado en su corazón. Dice ahí la palabra del Señor, miren: pero la serpiente, que era, hermano, astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso, hermano. En ningún momento Dios había dicho eso. Dios le dijo: de todo lo que hay aquí podés comer, pero del árbol, le digo, más adelante le dice, mire, dice el 2:
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La mujer sabía eso, hermano. ¿Quién se lo había dicho? Adán. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto les dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, hermano, usted puede ver ahí cómo Satanás, hermano, le cambió palabras, hermano. Dios le dijo a Adán de todo lo que está acá, porque había sido creado para él. Imagínese, hermano, yo cuando leo esta palabra me imagino, hermano, Adán allí. Los mangos, bueno, imagínese, los mangos no como ahora los mangos que, no, eran unos mangos hermosos. ¿A cuánto les gustan los mangos ciruelas acá? Ricos, ¿verdad? Mango rico, los mangos ciruelas. Imagínese, hermano, que ese árbol que estaba en medio del Edén hubiera sido un palo de mango ciruela. Y aquellos mangos ciruelas ricos, para que usted, mire, fíjese que como yo soy del campo, mi papá tenía y mi abuelo tenían, bueno, mi papá todavía tiene su finquita, mi abuelo tenía una finca grande, y ahí lo que más abundaba eran los palos de mango ciruela. Y entonces, como unos hipotes, yo me iba, hermano, allá, en el palo más alto, me subía, llevaba la sal, llevaba el cuchillito, allá, mire, pelando los manguitos y comiendo. Eso, hermano, porque son deliciosos, pero hermano, puede ver aquí como dice en el 3.1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, mire, la serpiente cuando vio eso, hermano, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no comeréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como, hermano, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Imagínense qué tremendo, hermano. Entonces, hermano, allí entra el pecado. Cuando Eva, hermano, le hace caso a la serpiente y ella come de ese fruto, que podamos decir que es mango ciruela, aunque la Biblia no lo dice que era, pero yo digo mango ciruela porque a mí me encanta el mango ciruela. El pastor William siempre cuando hay cosecha trae una bolsada, y yo agarro mi bolsa, ¿va? Pues sí, me la llevo para la casa, los lavo bien y los meto al freezer heladito, bien rico. Entonces, hermano, yo le había dicho: de ese árbol no pueden comer. Pero Eva comió de ese árbol, y no solo ella, se lo dio también a Adán. Y allí entra el pecado. Mire lo que dice allí en el 3:23. Adelante, allí dice el 23, mire: y sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra que fue tomado. Echó pues afuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Imagínense, hermano, Adán y Eva estaban ahí en una eternidad con Dios. La Biblia no lo dice cuánto tiempo, pero me imagino que pasaron miles de años ahí, hermano, donde Adán ¿por qué le digo una eternidad? Porque no existía el tiempo, el crono que nosotros ahora tenemos. No existía, hermano, que ahora nosotros contamos 1 año, 2 años. No existía eso, hermano. Ellos vivían en la eternidad. Y lo más importante, mire, llegaba Dios Padre y le decía: hola, Dancito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Había una comunicación directa con él, hermano. Llegaba por la mañana, llegaba por la tarde, él llegaba y platicaba con Adán. ¿Por qué? Porque había una comunicación directa entre Dios y él.
Pero cuando entra el pecado, mire lo que sucedió. Dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida para que revolviera por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios, hermano, cuando saca a Adán del huerto del Edén, lo protege para que ya no entrara. Y tremendo, hermano, porque cuando usted y yo se rompe esa comunión con el Señor, no es cierto que nos sentimos mal. Cuando usted ha hecho algo que a Dios no le agrada y dice, Señor, usted no se siente bien, porque usted sabe que le ha fallado al Señor. Y por eso dice ahí su palabra, dice allí en lo que tenemos en la cita bíblica que tenemos, dice así, dice, por cuantos todos pecaron, y es que, hermano, y están destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento, hermano, que Adán pecó, entró el pecado universal en toda la humanidad. Y nadie, por más que pueda decir, aunque lo llamen santo, no, hermanos, siempre está ese pecado en la persona. Siempre. Porque allí entró el pecado, hermano, pero, hermano, qué tremendo, porque hay personas, hermano, que dicen, no, pero es que yo no necesito de Dios, si yo no le hago mal a nadie, yo soy el don bueno y todo eso. Pero, hermano, la palabra de Dios dice, por cuantos todos, no hay ni uno, no hay siquiera uno que haga el bien. Hermanos, si a veces, hermano, yo lo he dicho, nosotros, hermano, con nuestra mente, con nuestra forma de ser, con un gesto, ya le estamos fallando al Señor. Porque hay pecados, hermano, de omisión y pecados que nosotros se notan, pero hay pecados que no se notan, pero usted lo sabe. Dios y usted lo sabe. Porque yo puedo estar aquí bien bonito, uniformado, pero usted no conoce mi corazón, pero Dios sí lo conoce. Dios conoce lo que hay en mi corazón, el deseo que hay en mi corazón. Dios conoce el deseo que hay en su corazón. Y por eso dice la palabra del Señor, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mire qué bendición dice allí en Romanos 5:12, búsquelo conmigo. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Dice que el pecado entró ¿por quién? Por un hombre. Pero también, hermano, vino un hombre, mire qué bendición, hermano. Jesucristo. Dice que Él se encarnó y vino a la tierra. ¿Para qué, hermano? Para vivir en medio nuestro, pero también el propósito de Él era venir a morir por cada uno de nosotros. Hermanos, cuando vemos esta palabra, hermanos, decimos, hermanos, si nosotros merecíamos esa muerte. Pero dice ahí la palabra del Señor, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. O sea, hermano, podemos decir, hermano, que nadie en este mundo puede decir que no es pecador. Mientras vivamos acá en esta tierra, le vamos a fallar al Señor. Y hay tres cosas que yo quiero mencionarle, hermano. Las funciones del Espíritu Santo. Está, hermano, el Espíritu Santo es el que mora en tu corazón cuando le recibís y sos sellado con el Espíritu Santo, apartado para el Señor. Pero dentro de esa función el Espíritu Santo va haciendo esa transformación en tu vida. Y la santidad, ¿cuándo la vamos a lograr? Cuando estemos con Él. Porque hay, hermano, la santificación posesiva, que es la que cuando usted le recibe en su corazón, que Dios lo sella con el Espíritu a usted y a mí.
Pero está la santificación progresiva, que es la que cuando usted va conociendo más del Señor, y le digo porque, hermanos, cuando yo comencé a ir a la iglesia, y ya lo he dicho en otras ocasiones, varias veces fui bolo goma, tomado. Había tomado un día antes y así iba a la iglesia. Pero yo le decía, Señor, yo ya no quiero, Señor, ayúdame. Porque el Espíritu Santo que estaba en mí es el que me hacía pensar que no estaba bien lo que yo estaba haciendo. Y un día, hermano, no me pregunte cómo, pero un día, hermano, yo le dije, Señor, esta semana, porque ya cuando llegaba el día miércoles, y mi esposa sabe de eso, el día miércoles o jueves, yo ya me desesperaba por tomar, porque lo más que duraba era 3 días sin tomar. Pero ese día, hermano, esa semana, me recuerdo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, hasta yo me sorprendí y dije, ¡juela! Hoy no he tomado, porque se acuerdan que antes vendían unas regias de las grandes, ¿verdad? Entonces, hermano, ese día llegó el día viernes y yo no había tomado ni siquiera una gota de alcohol. Y llegó el sábado y llegaron, dizque mis amigos, y me dicen, hey, ¿qué pasó? Pues con otras palabras, ¿va a haber o no va a haber? Y les dije, fíjate que, y sí, me sentí algo enfermo, fíjese. Me sentí algo indispuesto. Y les dije yo, no, que no. Y ya me dicen, sí, y como ustedes saben, los amiguitos son bien especiales. Tu mujer te manda, va, que no sé qué y que no sé cuándo. Pero no, era el Espíritu Santo que estaba haciendo la obra en mi vida. Por eso la salvación posesiva es cuando Dios te sella con el Espíritu Santo. Y la salvación progresiva es cuando esas cosas que están en tu vida, tú las vas viendo que no le agradan al Señor. Y la salvación total, ¿cuándo lo vamos a lograr? Cuando Él venga. Y dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y iremos con Él al cielo. Allí vamos a lograr la santificación total. Pero mientras estemos en esta tierra, es lo que dice esta palabra: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán, hermano, estaba bien ahí, galán, allí en el Edén. Mire qué galán estaba ahí él. Dios le daba todo, hermano. Pero llegó un momento, hermano, que Satanás siempre va a buscar algo que te haga estorbo en tu vida. Y dice allí la palabra del Señor, Romanos 5:12, lo leímos, hermano, 5:12. Dice así la palabra del Señor, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos, hermano, todos. Nadie puede decir yo no soy pecador. Nadie, hermano. O sea, nadie puede decir yo soy el único de la colonia Amatepec o del tabernáculo Amatepec que yo no soy pecador. Mentiroso. Porque le fallamos, hermano. Y no le estoy diciendo pues que yo como iba al principio, pero a los hermanos y me decían hermanito, bienvenido, y yo iba bolo, hermano. Pero un día Dios hizo la obra en mi vida. Y hasta hoy podemos decir 18 años de mantenerme sobrio. ¿Por qué? En mis fuerzas, no, hermano. Es porque Dios nos ha sostenido hasta hoy, sobrios. Y dice la palabra del Señor también allí en Romanos 5:8, dice ahí la palabra del Señor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, ¿qué, hermano? Siendo aún pecadores. O sea, hermano, nosotros siempre le fallamos al Señor. Esta es palabra del Señor. Esto no lo estoy diciendo yo, es la palabra del Señor. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano,
somos pecadores delante del Señor. Le fallamos. Y dice ahí la palabra del Señor en el 24, 3:24 dice, siendo justificados, ¿el qué, hermano? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo, hermano, estaba en la cruz, habían dos malhechores. Uno de ellos, hermano, declaró y le dijo, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Mire, hermano, el otro hermano le juraba y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Pero uno, hermano, declaró y le dijo, Señor, declaró que él era el único, hermano. Le dijo, no, le digo, nosotros hemos hecho cosas malas, pero él no ha hecho nada. Y era cierto, hermano. Porque Jesucristo, ahí como dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, dice ahí la palabra del Señor, dice, mas Dios muestra su amor, ese amor, hermano, que le mostró a ese hombre incondicional. Y yo decía en esto, mire, hermano, ese hombre, hermano, porque la muerte en la cruz en ese momento era la muerte peor que podían darle a una persona. Los imperios, hermano, habían puesto esa muerte, ¿para qué, hermano? Para que fuera un ejemplo, para que las demás personas no siguieran haciendo cosas que, como la pena de muerte ahora, pues, es la muerte más tremenda. Yo me recuerdo cuando estaba el presidente Ronald Reagan, si no mal me recuerdo, pasaron en vivo una muerte de una persona que era muy, muy tremenda en Estados Unidos, y la pasaron en vivo y se veía cómo iba muriendo la persona, hermano, lentamente. Son una muerte tremenda. Pero en esta muerte que Jesucristo recibió en la cruz por cada uno de nosotros, hermano, qué tremendo. Él no debía nada, pero él no le importó, y por eso dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor. ¿Cómo lo mostró? En la cruz, hermano. Ahí en la cruz. Ahí en la cruz él dijo, consumado es. Y dice la palabra del Señor que le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu al Padre. Imagínense qué tremendo, hermano. Cuando Dios, hermano, estaba en ese momento de aflicción tremendo, porque iba a haber una separación entre Dios y él, porque eso era lo que él más le dolía en ese momento, la separación. Y por eso dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice ahí también la palabra del Señor, dice ahí en el Titos capítulo 3 y versículo del 5 al 7. Si lo tienen ahí, pónganlo, si no aquí se los voy a leer. Dice la palabra del Señor, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y dice el 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué tremendo, hermano. Porque, hermanos, Jesucristo, hermano, murió y resucitó al tercer día para darnos, hermano, ese ejemplo que un día usted y yo vamos a tener vida eterna. Puede ser que muramos, pero ahí empieza todo, hermano. Me recuerdo cuando mi mamá falleció y le decía esto a mis hermanos, porque tres de ellos no van a ninguna iglesia, no se congregan, pero ellos saben, hermano, de esta palabra, porque mi mamá siempre nos inculcó esto. Y le digo yo a ellos, mira, hijo, mi mamá está allí, pero ahí empieza todo para ella. Y un día, le digo yo, vamos a estar con ella, pero para eso, le digo yo, tenés que recibirlo tú en tu corazón. ¿La querés volver a ver?
Sí, me dijo primeramente Dios, pero lo primero que tenés que hacer es recibirlo en tu corazón. Porque hermano, cuando una persona se muere, empieza todo para ellos. Porque Jesucristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de una vida eterna. Y nosotros, hermanos, sabemos que algún día puede ser que muramos o no veamos la muerte, pero vamos a estar con Él para toda la vida. Y dice ahí la palabra del Señor, dice en el 25, a quien Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pecado, pasado por alto. ¿Qué, hermano? En su presencia los pecados pasados, hermano. Allí en esa cruz, hermano, quedaron clavados sus pecados y mis pecados. Él, hermano, ya ni se acuerda de esos pecados. ¿Sabe los pecados que cuentan? Son los que ahora hacemos que ya somos una nueva criatura. Le pongo un ejemplo así. Si yo adoptara, es un ejemplo, hermana Isabel, no vaya a adoptar a un niño en este tiempo, ese niño va a tener el apellido de ella y el apellido mío. Puede ser que tenga la sangre de la familia, pero a partir de ese momento llega a ser mi hijo y el hijo de ella. Entonces Dios, hermano, cuando nosotros lo recibimos, sus pecados y mis pecados quedaron allá, a lo más profundo de la mar. Pero lo que va a contar es lo que usted está haciendo ahora, que ya es un hijo de Dios. Eso, hermano. Y quizás para usted ahorita esto sea un choque, pero así es, hermano, porque ¿qué va a contar con mi esposa esa criatura que adoptamos? Lo que va a contar es a partir de ese momento que está viviendo con nosotros, ya como nuestro hijo. Lo que pasó, lo que haya sido o como haya pasado hacia atrás, eso ya no cuenta. Le digo porque cuando yo, hermano, mi abuelo de paterno, no mi abuelo de carne, no que me adoptaron, el hermano me dijo, a partir de ahora, deja todo eso atrás y vivís conmigo a partir de ahora. Lo que pasó en tu vida antes, eso para mí no cuenta. Lo que cuenta es ahora. Entonces cuando nosotros, hermanos, lo recibimos en nuestro corazón, dice que Él pagó por sus pecados y mis pecados. Ya Él ya no se acuerda, hermano, de los pecados pasados. Nosotros somos los que nos acordamos. La gente que me dice, vos, ¿te acordás cuando estaba Apolo? Sí, le digo, pero como Dios ya no se acuerda de mí, de eso. ¿Te acordás que mirá y esto? Sí, es cierto, le digo, pero Dios ya no se acuerda de eso. La gente la que te señala y te dice, es que mira, la fulana era, oiga bien, era, pero ahora ya no. Es una nueva criatura. Y por eso dice la palabra del Señor, ahí dice en el 5, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre. Y nosotros, hermanos, fuimos comprados con sangre, esa sangre preciosa, hermano, que los limpia de todo pecado. Y por eso dice la palabra del Señor, con su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ya no se acuerda, hermano. Los que se acuerdan son los vecinos, los que te conocen, pero Dios ya no se acuerda de eso. Somos pecadores, pero lavados con la sangre de Cristo, hermano. Y eso, hermano, es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y dice ahí la palabra del Señor en Efesios capítulo 5 y Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nosotros recibimos a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice el 7, para mostrar en los siglos venideros
la abundancia, riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el 8, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué, hermano? De la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación, hermano, es un regalo de Dios. La salvación es algo que nosotros no merecíamos, pero Él lo regaló, esa salvación, ese regalo tan perfecto, hermano, que ni siquiera, hermano, nosotros no podemos pagar, nosotros no tenemos cómo pagarle. Y por eso dice la palabra del Señor, ahí dice, a quien nos dio como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Y dice el 26, y con esto vamos a ir terminando. Dice el 26 allí en su palabra. Léanlo conmigo, dice el 25, perdón. Sí, el 25. A quien puso como propiciación por medio de la fe, que es su sangre manifestada a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Y busca allí conmigo primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 29, perdón. Primera de Pedro, ahí me lo ponen en la pantalla, por favor. Y también vamos a ver ahí, segunda de Corintios 5, 21. Primera de Pedro, ¿lo tiene? Dice ahí la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:24 dice así, mire. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre él, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Mire, dice la palabra, quien llevó el mismo nuestros pecados. ¿Quién, hermano? Nuestro Señor. Él, hermano, cuando estaba ahí en la cruz, sufriendo por cada uno de nosotros, dice allí, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Imagínense, hermano, dos cosas importantes. Él allí en la cruz nos declara justos. Imagínense, hermano, qué bendición, va. Que aunque éramos pecadores, Él nos declara justos ante el Padre. Dice, no, mis hijos, yo voy a pagar, ellos no han hecho nada, yo soy el que voy a pagar por ellos. Hermano, es tremendo, hermano. Dígame usted, ¿quién puede hacer eso? Ningún ser humano. Imagínese, hermano, que mañana a usted le dijeran, es un ejemplo, mira, dice la hermana de Siret que a ella la van a condenar, pero quiere que vos vayas a pagar por ella. ¿Usted lo haría? Nadie lo haría, hermano. Nadie. Pero dice que él, hermano, pagó, Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Hermanos, eso es de decirle al Señor, te doy gracias por lo que hiciste, porque yo merecía. Y por eso dice, a quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Imagínese, hermano, muerte de cruz. Esa muerte, hermano, que usted y yo la merecíamos. Pero Él, hermano, dijo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Imagínese, hermano. Allí, hermano, Él dijo, consumado es. Y usted ha leído muchas veces Isaías 53, 52 y 53, dice que por su llaga fuimos sanados.
Hermanos, qué tremendo. Por eso dice también allí en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, oiga hermano, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. El justo por los injustos. Y dice la palabra de Dios, ahí con esto terminamos, Romanos capítulo 1 y 17 dice: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela a través de la fe, y para la fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Usted y yo, hermano, merecíamos la muerte de Jesucristo, pero un día Él decidió llegar hasta la cruz y muerte de cruz para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y ahora podemos decir que somos salvos. ¿Por qué? ¿Porque nosotros lo merecemos? No, hermano. Somos salvos por gracia. Y por eso el tema de esta tarde, el poder redentor de la gracia de Cristo. Porque nosotros hermanos, no merecíamos tanta gracia, pero Él en su inmensa misericordia derramó su sangre por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, porque a pesar, Señor, de todo, Señor, no te importó pagar, Señor, ese precio tan grande, esa muerte, Señor, derramada en esa cruz. Y por eso su palabra dice: por cuantos todos pecaron y estamos destituidos de la gloria tuya, Señor, pero tú, Señor, mandaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Y ahora podemos decir que por tu gracia somos salvos de esa condenación eterna. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, pusiste tu vida en vez de la nuestra. El justo por el injusto. Tú te hiciste pecado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor. Y así, en esta actitud de oración, hoy estamos finalizando ya un año, y para mis amigos que lo ven por las redes sociales, para ustedes es el llamado. ¿Usted quiere tener vida eterna? Le voy a decir lo que le dije a mi hermano en carne. Lo primero que tenés que hacer es recibir a Jesucristo en tu corazón. Y Él, esta noche o esta mañana o a la hora que lo estés viendo, Él te limpia de todo pecado. Él pagó en la cruz por cada uno de tus pecados. Lo único que tenés que hacer es recibirlo en tu corazón y reconocer que somos pecadores. Pero esta noche tú puedes cambiar el rumbo de tu vida y vivir una vida que un día estaremos con Él por la eternidad. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, hazlo esta noche. Di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia. Gracias doy al Padre por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y